Aunque seamos argentinos, nos toca apoyar a nuestro compa hispano Carlos Sainz. Sos un llorón. Estas fueron las palabras de Carlos Sainz a Charles Leclerc al acabar el Gran Premio de Las Vegas. Quédate para ver la inesperada reacción del piloto español. El Gran Premio de Las Vegas se perfilaba como una de las carreras más esperadas de la temporada, no solo por la espectacularidad del circuito urbano y el glamour de la ciudad, sino también por las narrativas que venían construyéndose en torno a los equipos más emblemáticos de la Fórmula 1. En el caso de Ferrari, el ambiente ya venía cargado de tensión tras varios grandes premios en los que la relación entre sus dos pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc, había mostrado fisuras cada vez más difíciles de ignorar. Lo que ocurrió en Las Vegas no solo confirmó estas tensiones, sino que las llevó al límite, dejando al descubierto un conflicto interno que puso en jaque al equipo italiano y generó una ola de reacciones en el paddock y entre los aficionados. Desde los primeros compases del fin de semana, era evidente que Ferrari no solo enfrentaba desafíos técnicos, sino también una complicada dinámica interpersonal entre sus pilotos. En las sesiones de entrenamientos libres, ambos demostraron un ritmo sólido, aunque sus estilos de conducción y las diferencias en la configuración de los monoplazas dejaban entrever que sus prioridades eran distintas. Leclerc parecía enfocado en extraer el máximo del coche en las largas rectas, mientras que Sainz trabajaba en optimizar la estabilidad en las curvas más técnicas del circuito. Estos enfoques contrastantes no pasaron desapercibidos, y en las conversaciones en el garaje ya se percibía cierta tensión subyacente. El equipo intentaba mantener una apariencia de unidad, pero los gestos y las expresiones de los ingenieros y los pilotos contaban una historia diferente. El sábado, durante la clasificación, las tensiones comenzaron a aflorar de manera más evidente. Leclerc, que había mostrado un mejor rendimiento en las prácticas, se perfilaba como el favorito para liderar a Ferrari en la parrilla. Sin embargo, Sainz sorprendió con una vuelta espectacular en la Q2, logrando colocarse momentáneamente por delante de su compañero. Este logro pareció inyectar aún más determinación en Charles, quien respondió en la Q3 con una vuelta casi perfecta que lo dejó por delante de Carlos por un margen mínimo. Al terminar la sesión, las cámaras captaron un intercambio frío entre ambos en el parque cerrado. Aunque intentaron mantener las apariencias, las miradas esquivas y las respuestas cortantes en las entrevistas posteriores revelaron que la rivalidad estaba lejos de ser amistosa. Cuando llegó el día de la carrera, la atmósfera en el garaje de Ferrari era tensa. Las instrucciones del equipo antes de la salida eran claras: mantener posiciones, evitar riesgos innecesarios y centrarse en maximizar los puntos para el campeonato. Sin embargo, desde el momento en que se apagaron las luces del semáforo, quedó claro que ninguno de los pilotos estaba dispuesto a jugar según esas reglas. Leclerc, partiendo desde una posición mejor, tomó la delantera en las primeras curvas, mientras que Sainz, decidido a no quedarse atrás, ejecutó una salida agresiva que lo llevó a luchar rueda a rueda con su compañero en los primeros metros. Este inicio, aunque emocionante para los espectadores, marcó el inicio de un duelo interno que dominaría la narrativa de la carrera. Suscríbete solo si amarías una dupla Sainz y Colapinto. A medida que avanzaban las vueltas, la batalla entre ambos se intensificó. Leclerc intentaba mantener su posición, utilizando cada recurso disponible para defenderse, mientras que Sainz buscaba cualquier oportunidad para adelantar, a menudo en sectores del circuito donde el riesgo era elevado. Las comunicaciones por radio comenzaron a reflejar la creciente frustración de ambos pilotos. Leclerc, claramente molesto por la insistencia de Sainz, comentó en un tono que dejaba poco espacio a la interpretación: estamos perdiendo tiempo. Necesitamos trabajar juntos, no luchar entre nosotros. Por su parte, Sainz respondió con acciones en la pista, desafiando las órdenes del equipo y dejando claro que no estaba dispuesto a conformarse con seguir a su compañero. El clímax de esta lucha llegó en la vuelta 28, cuando Sainz, en un intento audaz por adelantar en una curva cerrada, bloqueó los frenos y casi chocó contra Leclerc. Aunque ambos lograron evitar el contacto directo, el incidente les costó valiosos segundos, permitiendo que los pilotos detrás se acercaran peligrosamente. La reacción del muro de Ferrari fue inmediata, con un mensaje contundente dirigido a ambos: basta. Necesitamos que mantengan la calma y sigan el plan. Pero el daño ya estaba hecho. Leclerc, visiblemente exasperado, respondió con una frase que resonó en el paddock: si seguimos así, estamos arruinando nuestra carrera. Mientras tanto, Sainz, lejos de amedrentarse, continuó buscando maneras de superar a su compañero, demostrando que para él, la lucha no había terminado. Suscríbete solo si crees que Carlos ha sido maltratado en Ferrari en comparación con el trato que ha recibido Charles Leclerc. El equipo, en un intento desesperado por recuperar el control, decidió dividir estrategias. Leclerc fue llamado a boxes primero,
lo que le dio una ventaja momentánea sobre Sainz. Sin embargo, esta decisión no hizo más que alimentar la controversia, ya que Carlos interpretó el movimiento como un favoritismo hacia Charles. «Siempre es lo mismo. ¿Cuándo van a empezar a confiar en mí?», exclamó por radio, dejando en claro su descontento. Mientras tanto, en el garaje, los ingenieros discutían acaloradamente sobre cómo manejar la situación, conscientes de que cualquier decisión podría tener repercusiones tanto en el corto como en el largo plazo. Las últimas vueltas de la carrera fueron un reflejo del caos que había dominado el día. Ambos pilotos, aunque rápidos, estaban claramente afectados por la falta de cohesión y las decisiones estratégicas cuestionables. Al cruzar la línea de meta, la sensación en el garaje de Ferrari no era de celebración, sino de resignación. Aunque lograron sumar puntos, la sensación general era que el equipo había perdido una oportunidad crucial para consolidarse en el campeonato. En el parque cerrado, la interacción entre Leclerc y Sainz fue mínima, con ambos evitando el contacto visual y ofreciendo respuestas evasivas en las entrevistas posteriores. Lo que ocurrió en Las Vegas no solo fue un episodio de alta tensión dentro de Ferrari, sino también un recordatorio de los desafíos que enfrentan los equipos cuando manejan a dos pilotos con ambiciones y personalidades fuertes. Las redes sociales se llenaron de debates y especulaciones, con los aficionados dividiéndose entre quienes apoyaban a Sainz y quienes defendían a Leclerc. Los analistas, por su parte, fueron unánimes en señalar que Ferrari necesita un liderazgo más claro para evitar que estas tensiones internas sigan afectando su desempeño. A medida que el equipo se prepara para las próximas carreras, queda claro que lo ocurrido en Las Vegas no será fácil de olvidar. Las tensiones entre Sainz y Leclerc han llegado a un punto crítico, y cómo Ferrari maneje esta situación será crucial para determinar no solo su éxito en el campeonato, sino también el futuro de su alineación de pilotos. Este Gran Premio, que comenzó como una oportunidad para brillar bajo las luces de Las Vegas, terminó convirtiéndose en un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio dentro de un equipo de Fórmula 1. La pregunta ahora es si Ferrari podrá superar este desafío o si las tensiones internas continuarán definiendo su temporada. El rugido de los motores en el circuito marcaba el inicio de lo que prometía ser una carrera intensa, pero lo que nadie imaginaba era que la verdadera batalla no se libraría contra los equipos rivales, sino dentro del propio garaje de Ferrari. Desde las primeras vueltas, los dos pilotos del equipo, Charles Leclerc y Carlos Sainz, se encontraron inmersos en una lucha que poco tenía que ver con estrategias preestablecidas y mucho con egos, tensiones acumuladas y decisiones que parecían tambalearse con cada vuelta que pasaba. La Fórmula 1 no es solo un deporte de velocidad, es un juego de estrategia, comunicación y equilibrio emocional, y en este caso, el equilibrio parecía estar al borde del colapso. Todo comenzó con una serie de mensajes por radio que, lejos de apaciguar los ánimos, parecían alimentar el fuego. Leclerc, en un tono inconfundiblemente molesto, reclamaba claridad en las instrucciones. Su compañero, Sainz, estaba peligrosamente cerca, presionándolo en cada curva, en cada recta, desafiando lo que supuestamente eran órdenes claras del equipo. Desde el muro, los ingenieros intentaban mantener el control, asegurando al monegasco que Sainz no tenía permiso para adelantar. Pero esas palabras, que en teoría deberían haber tranquilizado a Leclerc, tuvieron el efecto contrario. Su respuesta, cargada de un sarcasmo que no podía ocultar su enfado, quedó registrada en las transmisiones en directo. Pues mejor díganselo en español, quizá no lo está entendiendo. Ese comentario fue mucho más que una simple réplica. Fue un reflejo de la frustración acumulada por Leclerc, quien sentía que no solo estaba luchando contra los coches rivales, sino contra la propia gestión de su equipo. Las palabras del monegasco no tardaron en resonar más allá de las radios del circuito. En las redes sociales, los aficionados se encendieron, divididos entre quienes veían en sus palabras un acto de sinceridad y quienes las interpretaban como una falta de respeto hacia su compañero. Pero lo cierto era que en la pista no había tiempo para debates. Cada metro contaba, y el enfrentamiento interno seguía escalando. Sainz, por su parte, respondía menos con palabras y más con acciones. Su estilo de conducción era una mezcla de agresividad contenida y precisión calculada. A pesar de las órdenes, seguía presionando a Leclerc en los momentos más críticos, obligándolo a defender posiciones que no deberían haber estado en disputa. Las cámaras no se apartaban de los dos Ferrari, capturando cada maniobra, cada acercamiento, cada instante de tensión que parecía anunciar una colisión inminente. Pero Sainz sabía exactamente lo que hacía. No se trataba de desobedecer las órdenes de manera abierta. Era un juego de límites, de encontrar la manera de mantener la presión sin cruzar la línea que pudiera costarle una reprimenda inmediata. Mientras tanto, en el muro de Ferrari, la situación era un caos contenido. Los ingenieros,
conscientes de que cada decisión era crucial, intentaban mantener una comunicación clara, pero sus esfuerzos parecían inútiles frente a la intensidad de lo que estaba ocurriendo en la pista. Las órdenes repetidas a Sainz para que no adelantase se mezclaban con las constantes demandas de Leclerc de mayor firmeza por parte del equipo. Pero en ese momento, la autoridad del muro parecía más débil que nunca, y los dos pilotos, con sus personalidades y estilos contrastantes, parecían estar librando una guerra por la supremacía dentro del equipo. Las vueltas avanzaban, y el drama seguía desarrollándose. Leclerc, visiblemente incómodo, luchaba no solo por mantener su posición, sino también por demostrar que era el líder que el equipo necesitaba. Por otro lado, Sainz, en cada maniobra, parecía enviar un mensaje claro: no estaba dispuesto a ser relegado a un segundo plano. Era una lucha de igual a igual, una batalla que iba más allá de la carrera en sí y que comenzaba a definirse como un enfrentamiento por el reconocimiento dentro de Ferrari. Los aficionados, mientras tanto, seguían la acción con los ojos pegados a las pantallas, conscientes de que estaban presenciando uno de esos momentos que pasarían a la historia del equipo. La situación alcanzó su punto crítico en las últimas vueltas, cuando la lucha por las posiciones de podio se intensificó. Leclerc, quien había mantenido una posición sólida durante gran parte de la carrera, comenzó a sentir la presión no solo de su compañero, sino también de los rivales externos que aprovechaban cada oportunidad para acercarse. En un momento decisivo, Sainz, con una maniobra impecable, logró adelantar no solo a un rival, sino también a su propio compañero, asegurándose un lugar en el podio. Fue un movimiento que, aunque técnicamente perfecto, dejó a Leclerc fuera del top 3, relegándolo a una frustrante cuarta posición. El desenlace de la carrera fue un espectáculo de emociones contrastantes. Sainz, con una celebración medida, intentaba disfrutar de su logro sin añadir más leña al fuego. Pero Leclerc, visiblemente afectado, dejó clara su frustración tanto en su lenguaje corporal como en sus declaraciones posteriores. Aunque intentó mantener la compostura frente a las cámaras, sus palabras reflejaban el descontento profundo que sentía, no solo con su compañero, sino con la gestión estratégica del equipo. En el paddock, el ambiente era tenso. Las miradas cruzadas, los susurros entre los miembros del equipo y las preguntas insistentes de la prensa dejaban claro que la situación dentro de Ferrari era insostenible. Para los aficionados, la carrera había sido un espectáculo inolvidable, pero para el equipo, era una señal de alarma, una muestra de que las dinámicas internas estaban lejos de ser saludables. Las discusiones sobre el futuro de la relación entre Leclerc y Sainz no tardaron en surgir, con muchos cuestionando si Ferrari tenía la capacidad de manejar a dos pilotos con personalidades tan fuertes y estilos tan diferentes. Mientras el circuito se vaciaba y las luces se apagaban, quedó claro que las repercusiones de esta carrera no se limitarían a los puntos obtenidos o perdidos. Lo ocurrido había dejado una marca profunda en el equipo, una herida que, si no se manejaba adecuadamente, podría tener consecuencias a largo plazo. Para Leclerc, la noche fue un recordatorio doloroso de las complejidades de la Fórmula 1, donde la lucha no siempre es contra los rivales externos, sino contra los desafíos internos que pueden ser aún más difíciles de superar. Para Sainz, fue una reafirmación de su capacidad para competir al más alto nivel, pero también un recordatorio de que el éxito individual en un deporte de equipo tiene un precio. Y para Ferrari, fue una llamada de atención urgente. La necesidad de liderazgo claro y decisiones firmes nunca había sido más evidente. El final de la carrera no marcó el cierre de una competencia más. Fue el inicio de uno de los episodios más tensos y comentados en la reciente historia de Ferrari. Mientras los espectadores aún procesaban lo ocurrido en la pista, dentro del paddock se gestaba una tormenta emocional que no tardaría en salir a la luz. Charles Leclerc y Carlos Sainz, compañeros de equipo pero rivales en esencia, se encontraban en un enfrentamiento que encapsulaba todo lo que significa competir en la Fórmula 1. Egos en juego, decisiones cuestionables y la presión constante de representar a una escudería que no perdona los errores. Leclerc llegó al paddock primero, visiblemente molesto. Con el casco en una mano y gesticulando con la otra, dejó claro que no estaba dispuesto a ocultar su frustración. Caminaba rápido, casi como si quisiera llegar antes de que alguien intentara detenerlo. Sainz llegó poco después, con un semblante diferente, una mezcla de calma tensa y determinación. Mientras los mecánicos y el personal técnico intentaban mantener la rutina habitual de post-carrera, el ambiente era cualquier cosa menos normal. Las miradas se dirigían constantemente hacia los dos pilotos, anticipando lo inevitable, un enfrentamiento directo que, aunque muchos sospechaban que tarde o temprano ocurriría, nadie había imaginado que sería tan crudo y tan público. El primer intercambio ocurrió en un espacio donde solo unos pocos testigos tuvieron acceso. Según relatos cercanos, Leclerc no perdió tiempo en expresar su descontento. ¿Qué diablos estabas pensando?
habría comenzado, su voz cargada de enojo. Sainz, que había permanecido en silencio hasta ese momento, respondió con una calma que contrastaba con la intensidad de Leclerc. Estaba compitiendo, como siempre. La frase, aunque breve, no hizo más que avivar el fuego. Leclerc, visiblemente alterado, acusó a su compañero de desobedecer las órdenes del equipo, algo que consideraba no solo una falta de profesionalismo, sino una traición a la estrategia que habían discutido antes de la carrera. Lo que siguió fue un intercambio cada vez más acalorado. Leclerc insistía en que las órdenes del equipo no son negociables, especialmente en una escudería como Ferrari, donde cada decisión está calculada para maximizar el resultado colectivo. Pero Sainz no estaba dispuesto a aceptar las críticas sin defenderse. «No soy un piloto de segunda», replicó en un momento que dejó a todos los presentes en silencio. «Si veo una oportunidad, la tomo. No estoy aquí para conformarme, Charles, estoy aquí para ganar». Las palabras de Sainz no solo reflejaban su mentalidad competitiva, sino también un desafío directo a la narrativa que había colocado a Leclerc como el líder natural del equipo. La discusión alcanzó un punto de ruptura cuando Sainz, en un tono que denotaba su impaciencia, terminó el intercambio con una frase en español que no necesitaba traducción: «Sos un llorón». La reacción de Leclerc fue inmediata. Aunque no respondió verbalmente, su expresión hablaba por sí sola. Con un gesto de frustración, giró sobre sus talones y se alejó, dejando atrás un ambiente cargado de tensión y murmullo. Los presentes, que hasta entonces habían intentado mantenerse al margen, comenzaron a comentar en voz baja, conscientes de que acababan de presenciar algo que tendría repercusiones profundas en el equipo. El impacto de este enfrentamiento no tardó en extenderse. En el paddock, el tema dominaba todas las conversaciones. Los ingenieros y estrategas de Ferrari se enfrentaban a una situación complicada. Dos pilotos con egos en choque directo, ambos talentosos y decididos, pero incapaces de encontrar un terreno común. Las entrevistas posteriores a la carrera no hicieron más que confirmar la magnitud del problema. Leclerc, aunque intentó mantener la compostura, no pudo ocultar su descontento. «Hay cosas que deben resolverse internamente», dijo, evitando entrar en detalles pero dejando claro que el conflicto estaba lejos de ser solucionado. Sainz, por su parte, se mostró más pragmático. «En la pista, cada uno debe hacer lo que cree necesario. Así es este deporte», declaró, en un comentario que muchos interpretaron como un rechazo a la idea de priorizar siempre las órdenes del equipo. Mientras tanto, los aficionados de Ferrari se dividieron rápidamente en dos bandos. Por un lado, estaban los que defendían a Leclerc, argumentando que las órdenes de equipo son fundamentales en un deporte donde la estrategia lo es todo. Estos seguidores veían la acción de Sainz como un acto de egoísmo que ponía en peligro los intereses colectivos de la escudería. Por otro lado, los fans de Sainz aplaudieron su postura, considerándola una muestra de valentía y determinación. Para ellos, Sainz no había hecho más que demostrar que no está dispuesto a ser relegado a un papel secundario, incluso en una estructura que a menudo parece favorecer a Leclerc. Dentro de Ferrari, la situación era aún más tensa. Los directivos del equipo sabían que no podían ignorar lo ocurrido, pero cualquier acción que tomaran sería objeto de un escrutinio implacable. La Fórmula 1 es, después de todo, un escaparate global, y Ferrari, como la escudería más emblemática de la categoría, está siempre bajo una lupa. Tomar partido por uno de los pilotos podría alienar al otro, pero no hacer nada podría dar la impresión de que el equipo carece de liderazgo. Era una situación de pierde-pierde, que requería una gestión extremadamente delicada. En los días posteriores, la prensa no dejó de analizar cada detalle del incidente. Los titulares hablaban de una crisis interna en Ferrari, y los expertos debatían sobre las posibles soluciones. Algunos sugirieron que era necesario establecer reglas más claras dentro del equipo, mientras que otros argumentaron que la rivalidad entre Leclerc y Sainz era inevitable y que Ferrari simplemente debía aprender a gestionarla. Lo que nadie podía negar era que este enfrentamiento había cambiado la dinámica del equipo. Ya no se trataba solo de dos pilotos compitiendo bajo la misma bandera. Ahora era una batalla personal que amenazaba con desestabilizar a toda la escudería. Para Ferrari, el desafío es monumental. La historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de equipos que se han visto perjudicados por rivalidades internas, y la presión para evitar que esto ocurra es enorme. Pero más allá de las implicaciones estratégicas, lo que este episodio deja claro es la intensidad emocional que define a la Fórmula 1. Para Leclerc y Sainz, no solo está en juego su posición en el equipo, sino también su reputación, su legado y, en última instancia, su sueño de convertirse en campeones del mundo. Y mientras tanto, los ojos del mundo entero están puestos en ellos.
esperando para ver cómo se desarrolla esta historia que, sin duda, continuará dando de qué hablar. El Gran Premio de Las Vegas dejó mucho más que una lista de resultados y estadísticas. Fue un evento que destapó tensiones acumuladas y expuso una dinámica interna en Ferrari que no puede ignorarse. Carlos Sainz y Charles Leclerc, dos pilotos con talento indiscutible y ambiciones claras, vivieron un fin de semana que, lejos de unirlos en la búsqueda de un objetivo común, pareció alejarlos aún más en una rivalidad que ya no es solo especulación, sino una realidad palpable. Mientras Sainz disfrutaba de un resultado que lo colocó en el podio, Leclerc no ocultaba su frustración, y lo que parecía ser una simple disparidad en la pista rápidamente se convirtió en una narrativa más profunda que podría marcar el rumbo del equipo en el resto de la temporada. Sainz, con su habitual calma y profesionalismo, manejó el momento con una mezcla de satisfacción y discreción. Aunque no hubo declaraciones que directamente apuntaran a Leclerc, su actitud decía más que 1000 palabras. Cada gesto, cada comentario breve pero significativo tras la carrera, parecía reforzar su posición como alguien que, al menos en este momento, está entregando los resultados que Ferrari necesita. Para Sainz, este podio no era solo una recompensa por un fin de semana sólido, sino también una respuesta a quienes dudan de su capacidad para liderar al equipo en momentos clave. El español ha trabajado incansablemente para demostrar que su lugar en Ferrari no es solo merecido, sino estratégico, y este resultado fue una prueba más de su consistencia y enfoque bajo presión. Por otro lado, Leclerc, conocido por su capacidad para brillar en los momentos más desafiantes, vivió un gran premio que dejó un sabor amargo. Su frustración era evidente, no solo en su lenguaje corporal, sino también en sus declaraciones posteriores. Aunque no culpó directamente al equipo, sus palabras sobre haber dado todo en la carrera sin recibir los resultados esperados resonaron como un llamado de atención. Leclerc siente, quizás con razón, que no siempre cuenta con el respaldo total del equipo en decisiones estratégicas clave, y esto parece haber llegado a un punto de ebullición en Las Vegas. Su reacción, aunque comprensible, dejó claro que las tensiones dentro de Ferrari están lejos de resolverse. Lo que hace esta situación aún más intrigante es cómo afecta no solo a los pilotos, sino también a la percepción externa del equipo. Ferrari, una escudería con una rica historia y un legado de grandeza, se encuentra una vez más en el centro de la atención por razones que trascienden lo deportivo. Los aficionados, que siempre han tenido una conexión emocional única con la marca italiana, ahora ven a un equipo dividido, con dos pilotos luchando no solo por puntos y posiciones, sino por el liderazgo y el control narrativo dentro del garaje. Esta división, aunque emocionante desde un punto de vista narrativo, plantea serias dudas sobre la capacidad de Ferrari para manejar una situación que podría convertirse en un problema estructural si no se aborda con cuidado. En las redes sociales, la conversación explotó tras el Gran Premio. Los fanáticos, divididos en su apoyo a Sainz o Leclerc, inundaron las plataformas con análisis, teorías y debates apasionados. Cada detalle, desde las estrategias de carrera hasta los gestos captados por las cámaras, fue desmenuzado y discutido. Mientras algunos argumentaban que Sainz está demostrando ser la opción más confiable para el equipo, otros defendían a Leclerc como el piloto con el mayor potencial para llevar a Ferrari de regreso a la cima. Esta polarización entre los seguidores refleja exactamente lo que está ocurriendo dentro del equipo. Dos fuerzas opuestas que, en lugar de complementarse, parecen estar chocando de manera inevitable. Ferrari, por su parte, enfrenta un dilema que no es nuevo, pero que se siente más urgente que nunca. ¿Cómo gestionar a dos pilotos extremadamente competitivos sin que las tensiones internas perjudiquen el rendimiento global del equipo? La historia reciente de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de escuderías que han luchado para encontrar el equilibrio entre la competitividad y la colaboración, y Ferrari no es la excepción. Pero en un momento donde cada punto cuenta, donde cada decisión estratégica puede definir el éxito o el fracaso de una temporada, esta falta de unidad interna podría ser un obstáculo insalvable. El Gran Premio de Las Vegas también puso de manifiesto cómo las expectativas externas influyen en la dinámica interna del equipo. Ferrari no es simplemente un equipo de Fórmula 1, es un símbolo, una institución que lleva sobre sus hombros el peso de décadas de éxito y el deseo constante de sus seguidores de volver a lo más alto. Este tipo de presión puede ser una fuerza motivadora, pero también puede ser un catalizador para conflictos internos, especialmente cuando las cosas no salen según lo planeado. Sainz y Leclerc, ambos conscientes de lo que significa llevar el escudo del cabalino rampante, están navegando no solo sus propias ambiciones, sino también las expectativas de millones de aficionados alrededor del mundo. A medida que el equipo se prepara para las próximas carreras, la pregunta no es solo cómo responderán Sainz y Leclerc a esta situación, sino también cómo Ferrari como institución manejará este desafío. Las reuniones internas,
Las decisiones estratégicas y la comunicación pública serán claves en las semanas siguientes. Cualquier paso en falso podría amplificar las tensiones, mientras que un enfoque claro y unificado podría ser la solución para convertir esta rivalidad en una fuerza positiva. Lo que está claro es que el Gran Premio de Las Vegas no será recordado simplemente por lo que ocurrió en la pista. Fue un evento que destapó las complejidades de una dinámica de equipo que, aunque fascinante, también es frágil. Para los aficionados y expertos, esto es solo el comienzo de una historia que promete tener giros inesperados, momentos de alta tensión, y quizás, un desenlace que definirá no solo la temporada actual, sino también el futuro a largo plazo de Ferrari como competidor en la Fórmula 1.